Revelado, el mesero insulta a El Chapo sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Sinaloa, y el lujo del mejor restaurante brillaba como una joya. Miguel, un mesero humilde de 28 años, corría de aquí para allá, sus manos hábiles sirviendo platillos exquisitos a un grupo adinerado que festejaba como si el mundo fuera suyo. Con cada sonrisa forzada, su corazón latía por el deseo de una vida mejor. Su hija, su amor, merecía mucho más. Él siempre soñaba con enviarla a la universidad, alejarla de la pobreza que tanto le pesaba. Pero en noches como esa, entre risas altisonantes y una música de mariachi que apenas lograba escucharse, la desigualdad le caía como un peso del que no podía escapar. Los ojos de Miguel brillaban al contemplar a su esposa, Ana, quien lo esperaba en casa con los brazos abiertos, pero aquella noche, el aire estaba cargado de tensión. Entre los comensales, una figura destacaba, un hombre de presencia imponente, un aura de poder que helaba la sangre. Sin saberlo, Miguel se encontraba frente a El Chapo, la leyenda oscura del narcotráfico. La música vibraba por doquier, y en su mente, las dudas sobre si estaba haciendo lo correcto lo asaltaban. La frustración había ido acumulándose en él. Durante largos turnos, había soportado el desprecio de algunos clientes que lo miraban como si fuera menos que un ser humano. Y en un arrebato de indignación, sus palabras escaparon: con todo ese dinero, podrían tratar a la gente con un poco de respeto. El silencio siguió como un eco tras su exclamación, y el mundo pareció desvanecerse. Miguel sintió el terror recorrer su ser, se dio cuenta de la magnitud de su atrevimiento. Esa noche, al llegar a casa, la calidez del hogar parecía un refugio frente a la tormenta que había desatado. La risa de su madre, los abrazos de su esposa y el dulce aroma de la cena lo envolvían, pero su cabeza daba vueltas. ¿Qué pasaría si El Chapo decidía vengarse? Su corazón se apretaba ante la posibilidad de perderlo todo: su familia, su hogar. Las palabras del extraño cliente resonaban en su mente, mientras su niña soñaba con un futuro prometedor, uno que Miguel luchaba por proporcionarle. Los días que siguieron se llenaron de murmullos, comentarios que resonaban por todo el pueblo. Algunos lo veían como un héroe, un David contra el Goliat de Sinaloa, pero otros lo consideraban un imprudente que podría acarrear desgracias. Las emociones estaban a flor de piel, el heroísmo se tornaba en temor, mientras las voces de la comunidad se dividían. En su pecho, Miguel sentía un peso insoportable, una lucha entre la justicia y el miedo, cuestionándose si había hecho lo correcto. Una madrugada oscura, un hombre de finos modales apareció en su puerta. «Soy amigo de su amigo El Chapo», le dijo con voz fría. Las palabras fueron un balde de agua fría sobre su alma, y esa advertencia lo atormentaba. En ese instante, Miguel supo que todo estaba en juego, su dignidad y la vida que había construido. Debía sucumbir ante el miedo o mantenerse firme en su verdad. La decisión aún palpitaba en su interior mientras la noche envolvía su hogar, dejándolo al borde del abismo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El camino parecía incierto, pero frente a él se dibujaba una pregunta que nunca podría dejar de angustiarlo: ¿podría Miguel enfrentar la tormenta que había provocado? ¿Vivir con el peso de su valentía o arriesgarlo todo por una lucha que sabía, a pesar de su nobleza, podría costarle la vida? La vida de Miguel pendía de un hilo, dejando al lector ansioso por conocer el desenlace de una historia en la que el sacrificio podría ser la única vía hacia la redención. Miguel no podía sacar de su mente la advertencia del hombre en su puerta. Desde aquella visita, los días se tornaron pesados y oscuros. Miraba a su esposa Ana y a su hija, Valentina, y una oleada de amor le dolía en el pecho, sabiendo que su valentía podía ponerlas en peligro. Las risas de Valentina, su inocencia, le recordaban todo lo que había arriesgado. Esa noche, mientras Ana preparaba la cena, él se sentó en la sala, la cabeza llena de pensamientos oscuros. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Ana, notando la sombra en su rostro. «Es solo el trabajo», Miguel mintió, forzando una sonrisa. El aire en la casa era cómodo, como una manta, pero dentro de él, la tormenta seguía rugiendo.
La mañana siguiente, Miguel despertó con el sol entrando por la ventana, pero su corazón no encontraba paz. Decidió ir al mercado local, donde el bullicio podría distraerlo. Mientras caminaba entre los coloridos puestos, escuchó murmullos. El pueblo estaba lleno de rumores. La valentía de un hombre humilde estaba dando de qué hablar, pero las opiniones eran diferentes. Algunos aplaudían su arrojo, mientras que otros lo tachaban de loco. La palabra del Chapo no se juega, decían con un matiz de miedo. De repente, un sentimiento de desesperanza le llenó el pecho. Se detuvo frente a un puesto de flores y respiró el aroma fresco, un olor que siempre le había calmado. Tomó un pequeño ramo de flores para llevar a casa. Mientras pagaba, notó un grupo de hombres mirándolo con desdén, murmurando entre ellos. Una sombra de desasosiego lo abrazó. «Mira quién es», dijo uno de ellos, riendo burlonamente. «El héroe del pueblo». Miguel sintió que el rostro se le incendiaba de vergüenza. Giró para marcharse, pero un hombre lo detuvo. Era un conocido, un compañero de trabajo del restaurante. «Miguel, ¿de verdad crees que eso que hiciste estaba bien? Podrías traernos problemas a todos». «Yo solo quería que la gente entendiera que no somos menos», respondió Miguel, su voz un susurro de convicción. «Pero muchos no piensan así». «Esa gente es peligrosa», replicó su amigo, y Miguel sintió el sudor recorrerle la frente. ¿Qué había hecho? Al llegar a casa, el ambiente seguía siendo cálido, como un remanso de paz. Ana sonrió mientras Valentina corría hacia él con un brillante dibujo en sus manos. Pero no pudo disfrutar del momento. Se sentó en el sillón de la sala, la mente en caos. ¿Hasta dónde llegan los límites de su valentía? Podía permitir que su orgullo destruyera lo que tanto amaba. Esa noche, mientras la familia compartía la cena, Miguel decidió hablar con Ana. «Amor, puede que enfrentemos un problema», empezó, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La mirada de Ana era seria, el mismo temor reflejándose en sus ojos. «¿Quieres renunciar al trabajo?», preguntó. La idea resonaba en su mente, una opción que parecía fácil pero aterradora. Miguel sacudió la cabeza. «No es solo eso». Mientras hablaban, un estruendo en la puerta interrumpió su conversación. Miguel se congeló. El sonido la filtraba entre las paredes de su hogar, una llegada inesperada. Se miraron, y una sombra de temor cruzó sus rostros. ¿Era hora de enfrentar la tormenta que había provocado? Debería abrir la puerta y enfrentarse a su destino. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada. ¿Quién estaba al otro lado? La vida de su familia dependía de esa decisión. La determinación y el miedo chocaban dentro de él, y en ese instante crítico, la visión de un futuro incierto le robó el aliento. Con una mano firme, puso la mano en el picaporte, y con un giro lento, su mundo podría cambiar para siempre. Miguel abrió la puerta con cautela. El aire fresco de la noche entró de golpe, llenando la habitación con un olor a tierra húmeda y la promesa de una tormenta. Primero vio sombras, y luego, conforme sus ojos se ajustaron a la penumbra, reconoció a un hombre conocido del barrio, Roberto, un amigo de hace años. Sin embargo, su expresión era todo menos amigable. «Miguel», dijo Roberto, su voz grave y temerosa. «Tienes que venir. Hay algo que necesitas saber». Sin tiempo para cuestionar, Miguel sintió que su corazón se encogía. «¿Qué sucede?», preguntó, proyectando la calma que no sentía. «Es sobre lo que hiciste, lo que dijiste sobre el Chapo». Las palabras de Roberto resonaron en su mente, como un eco hermoso y aterrador a la vez. «Están hablando de ti. Algunos quieren hacerte pagar». Miguel sintió su pulso acelerarse. La advertencia del día anterior ahora cobraba vida. «¿Qué quieres decir con pagar?», inquirió, intentando mantener la voz firme. Los ojos de Roberto se movieron nerviosos, mirando alrededor como si las sombras pudieran cobrar vida. «Él no perdona. No importa quién seas. Un comentario inapropiado y puede venir a buscarte, a ti o a tu familia. Dicen que ha mandado a sus hombres a averiguar si eres un problema». Una ola de horror arrasó a Miguel. ¿Qué debería hacer? Las risas de Valentina sonaban en su mente, llenándolo de amor y temor al mismo tiempo. «No puedo dejar que esto me paralice», murmuró, más para sí mismo que para Roberto. Roberto lo miró con desesperación. «A veces, lo mejor es dar un paso atrás».
Olvídate de demostrar que eres valiente. La valentía no vale la pena si pierdes a tu familia. Miguel se quedó en silencio, sopesando sus palabras. No puedo esconderme, Roberto. No quiero vivir con miedo. La idea de renunciar a su lucha por un futuro mejor lo desgarraba por dentro. A veces, el silencio es la mejor respuesta, dijo Roberto, su voz un susurro. ¿No ves que esto ya se escapó de tus manos? No puedo arriesgarme a perder a mi familia también. Sé que lo que dijiste fue valiente, pero no estás solo. Hay otros como tú que lo piensan, pero necesitamos encontrar otra manera de hacerlo. Miguel se sintió dividido, atrapado entre su deseo de ser un hombre valiente y su instinto de proteger. No puedo huir de esto, no en este momento, dijo finalmente. Necesito encontrar una solución, algo que pueda hacer para que esto termine. Entonces, ¿qué planeas hacer? Le preguntó Roberto, perplejo y preocupado. Miguel lo miró fijamente, sintiendo el calor de la determinación fluir en él. Hablaré con la gente. Tal vez, si todos unimos nuestras voces, podríamos cambiar algo. No podemos dejar que el miedo hable por nosotros. Antes de que Roberto pudiera contestar, una sombra se movió a su lado. Era Ana, que había salido de la casa al sentir la tensión. ¿Qué ocurre, Miguel? Preguntó, su voz llena de preocupación. Las palabras se atollaron en la garganta de Miguel, incapaz de encontrar el modo de compartir la amenaza que se cernía sobre ellos. En sus ojos, podía ver el miedo, igual que en su corazón. Todo estará bien, cariño, mintió, aunque sabía que la calma que pretendía transmitir se estaba desvaneciendo. Ana, al ver la expresión de su marido, intuía que había más en juego. No estás siendo honesto conmigo, insistió, desafiando su intento de protegerla. En ese momento, el sonido distante de un motor de motocicleta resonó en la noche. La amenaza se materializaba, y Miguel sintió que su sangre se helaba. Mientras la figura de un hombre con un casco oscuro se acercaba, el aire del hogar, antes cálido, parecía ahora helado. Era el momento de enfrentar el destino, y Miguel supo que su lucha por su familia apenas empezaba. Mientras el ruido se acercaba, la pregunta sin respuesta llenó el aire: ¿quién era el que venía? ¿Sería este el fin de su valentía o el inicio de una batalla más grande de lo que había imaginado? Miguel sintió una mezcla de miedo y determinación mientras el motor rugía cada vez más cerca. La moto hizo un giro abrupto y se detuvo frente a su casa. La figura del hombre, envuelta en sombras y misterio, se bajó lentamente, dejando entrever la tensión palpable en el aire. Las luces del porche iluminaban su rostro, pero el casco apenas dejaba ver sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, la voz un susurro tembloroso. Una mezcla de orgullo y terror se apoderó de él. ¿Qué pretendía ese extraño? El hombre se sacó el casco. Era un tipo de rasgos duros, de unos 30 años, con una mirada que parecía penetrar la profunda de Miguel. Mi nombre es Alex, dijo, su tono estaba impregnado de seriedad. Vengo de parte del Chapo. El corazón de Miguel se detuvo un instante. Las palabras resonaron en su mente como un tambor retumbando. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba entre los dedos. No vinimos a amenazarte, continuó Alex, cruzándose de brazos. Venimos a hacerte una oferta. Sabemos que tus palabras resonaron en la comunidad, y es especialmente importante para nosotros que sigas hablando un nuevo líder. Si esa es la postura que decides tomar. Miguel miró a Roberto y Ana. Sus rostros reflejaban un pálido horror. Las palabras de Roberto se repetían en su mente, advirtiéndole del peligro de las promesas de ese mundo. No estoy interesado en ser parte de esto, respondió, apretando los dientes. Mis palabras no estaban pensadas para ser competencia. Alex sonrió, aunque sus ojos permanecían fríos y calculadores. No lo veas así. Eres valiente, y eso se aprecia. Pero la valentía no es suficiente si no tienes respaldo. Con nosotros podrías tener más que valor. Podrías tener protección y poder. La oferta quedó colgando en el aire, como un remolino de posibilidades. Miguel miró a Ana, quien le tomó de la mano, como si pudiese respirar su valentía. ¿Realmente quieres esto?, preguntó, su voz un hilo que sostenía su pozo de esperanza. Es un juego peligroso, Miguel, advirtió Roberto. Es una línea muy fina entre el liderazgo y la muerte. Lo que ofreces puede costarte la vida o más. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?
El rostro de Miguel se tensó. La lucha interna era intensa. Su deseo de cambio, de luchar por su gente y dignidad, se enfrentaba a la posibilidad de estar en la dirección equivocada. Necesito pensar en esto, dijo finalmente, incapaz de tomar una decisión inmediata. Ten cuidado, advirtió Alex, guardando su casco bajo el brazo. A veces, el silencio es el refugio más seguro. Pero recuerda, estas oportunidades no son eternas. Miguel vio cómo Alex se montaba de nuevo en su moto y se alejaba en la noche. La tensión en el aire aún era densa, como una tormenta lista para desatarse. Ana lo miraba con preocupación, sus ojos reflejaban el profundo amor que sentía por él. Miguel, tenemos que actuar pronto. No podemos dejar que nos controlen con el miedo. Él asintió, sintiéndose más perdido que nunca. Ya no era solo una cuestión de él, la lucha había comenzado a afectar a su familia. Con cada minuto que pasaba, la sombra del Chapo se hacía más amenazante mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, llevando consigo el murmullo de las piedras en la calle. Una idea inquietante se formó en la mente de Miguel. Y si no le quedaba otra opción que convertirse en aquello que siempre había temido, el eco de su decisión resonaba en el fondo de su ser. ¿Lograría convertirse en el líder que su comunidad necesitaba, o se convertiría en la marioneta de un juego peligroso? El motor de la vida le susurraba que el camino por delante estaba lleno de decisiones inminentes y que, tal vez, lo peor aún estaba por venir. La pregunta ahora era si Miguel podía soportar la verdad que se ocultaba en la oscuridad. La noche se fue haciendo más oscura, el silencio parecía gritar en los oídos de Miguel. Era un instante en el que cada decisión contaba, cada latido de su corazón recordándole la urgencia de lo que estaba por venir. Miró a Ana, que tenía el ceño fruncido, tratando de descifrar el mar de emociones que embargaba a su pareja. ¿Qué estás pensando, Miguel?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro en la negrura. Si no acepto, tal vez me convierta en un blanco. Pero si acepto, su voz se quebró al imaginar qué significaría eso. No quiero ser parte de este mundo, Ana. No quiero perderme. Roberto se acercó, su mirada grave. Tienes que saber que este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Pensar que puedes jugar con ellos y salir ileso es un error. Te comerán vivo. Miguel sintió el peso de sus palabras. La presión de un mundo que parecía querer lo peor de él se transformó en angustia. Sin embargo, la idea de poder ayudar a su comunidad, de dar voz a aquellos que no la tenían, lo instaba a resistir. Pero, ¿a qué costo? Necesito más información. No puedo decidir así, sin conocer el panorama completo, respondió, intentando recuperar un atisbo de control. ¿Crees que Alex te dirá la verdad?, dijo Roberto, con escepticismo. Ellos mienten. Quieren que te unas a ellos para utilizarte. No puedes caer en esa trampa. Ana lo abrazó, su calidez era un refugio en medio del caos. Miguel, usaremos esa valentía de la que habla Alex. No necesitas su poder para ser un líder. Lo llevas dentro. La convicción de su pareja reavivó algo dentro de él. Miguel sabía que el poder podía ser seductor, pero también destructivo. Voy a investigar más. No puedo dejar que esto me arrastre sin luchar de alguna manera. Mientras las horas pasaban, la familia discutía sus opciones. Decidieron que la primera medida sería acercarse a otros miembros de la comunidad, de aquellos que habían escuchado sus palabras de esperanza. Había que crear una red de apoyo. En la mañana, Miguel salió al mercado, donde la vida bullía con risas y agitación. Era un refugio de lo cotidiano, pero aún así, la sombra de la amenaza permanecía en el aire. Tomó una bocanada de aire fresco y buscó a algunos amigos que compartían su visión de cambio. Eran aquellos que se manifestaban en las plazas, que creían en un futuro diferente. Mientras hablaba con ellos, la chispa de la esperanza se encendía. Cada historia, cada mención de las injusticias que habían sufrido, lo motivaba cada vez más. No estamos solos en esta lucha, les dije, sintiendo un nuevo propósito. Es tiempo de unirnos. Si tenemos el coraje para levantarnos, tal vez podamos hacer una diferencia. Pero esa misma tarde, mientras compartían ideas y sueños, un grupo de hombres, figuras conocidas en el vecindario, se acercó. Sus miradas eran desafiantes. Eran parte del círculo de influencia que antes había controlado la situación. Miguel sintió una punzada en el estómago. ¿Estás animando a la gente a rebelarse, Miguel?,
La voz resonó como un trueno y Miguel supo que esta era una advertencia, una invitación al peligro. El miedo apretó su pecho, pero su voz salió firme. No estoy desafiando a nadie. Solo quiero que se escuche la verdad. Los hombres se rieron, su desdén era palpable. La verdad es peligrosa, muchacho. Te aconsejo que mantengas la boca cerrada. No querrás que el Chapo se entere de ti. Miguel sintió la adrenalina correr por sus venas. Era evidente que su camino se había vuelto aún más complicado. Mientras se retiraban, una decisión se forjaba en su corazón, no podía retroceder. Su comunidad lo necesitaba. Y si la amenaza era real, entonces se prepararía, no solo para pelear, sino para convertirse en el líder que tanto temía ser. Al volver a casa, lo único en su mente era el eco de las palabras de Alex: las oportunidades no son eternas. Y mientras cerraba la puerta, un nuevo pensamiento cruzó su mente, uno que lo llenó de determinación y desasosiego. ¿Qué pasaría si decidía dar un paso más hacia adelante y se atrevía a hacer frente al Chapo? La verdad, pensó Miguel, es que estaba a punto de cruzar una línea y no había marcha atrás. Su decisión, esa noche, lo llevaría a un enfrentamiento inesperado. La noche era aún joven, y las sombras de lo que vendría comenzaban a alargarse. Miguel no podía dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la advertencia de aquellos hombres resonaba en su mente como un eco aterrador. El silencio de la casa se sentía pesado, y mientras Ana dormía a su lado, él se preguntaba qué decisiones le esperaban en el oscuro laberinto que había elegido explorar. El amanecer llegó, y con él, una nueva normalidad. El mercado, que antes parecía un refugio, ahora era un campo de batalla donde las palabras pesaban más que las armas. Miguel se vistió con rapidez y se acercó al espejo. Había en sus ojos una mezcla de miedo y resolución, como un ciclista a punto de descender una colina empinada y peligrosa. Ana lo observó, al ver su rostro, supo que algo había cambiado en él. No te preocupes por mí. Estoy bien, dijo Miguel tratando de tranquilizarla, aunque él mismo no estaba convencido de sus palabras. Cuando llegó al mercado, el bullicio habitual lo recibió, pero había un aire tenso en la atmósfera. Las sonrisas a su alrededor se veían forzadas, y murmullos sobresaltaban a Miguel. Al caminar por el pasillo lleno de frutas y verduras, sintió las miradas. Eran ojos que los seguían, algunos llenos de inquietud, otros de admiración. Se sintió un héroe en un mundo de sombras, decidido a tomar acción, buscó a los líderes de la comunidad, aquellos que había visto en las plazas, y se reunió con ellos en una pequeña casa al final de una calle poco transitada. La habitación, iluminada por la luz que se colaba a través de la ventana, reflejaba la urgencia que todos sentían. Vamos a organizarlos. Debemos ser un solo cuerpo, una voz. No podemos dejar que el miedo nos paralice, dijo Miguel con fervor, notando cómo los rostros comenzaron a iluminarse. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era un mensajero, pálido y asustado. Miguel. Vienen a buscarte. Dicen que es urgente, dijo, entrecortado. ¿Quién es?, preguntó Miguel, sintiendo como una ola de frío le recorría la espalda. Los hombres del vecindario, los de ayer, respondió el mensajero. La habitación se llenó de un silencio ominoso. Los ojos de todos se volvieron hacia Miguel, como si él fuera el único que podía decidir el camino a seguir. Esto no es bueno, Miguel, dijo uno de los presentes, pero él levantó la mano, casi sin pensarlo. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Si quieren hablar, los enfrentaré, declaró, sintiendo un ardor en el pecho que lo impulsaba hacia lo desconocido. La adrenalina se apoderó de él, y antes de que pudiera cambiar de opinión, se encaminó hacia la salida. Las calles parecían más vacías de lo habitual, el aire se sentía cargado de tensión. Miguel sabía que no había vuelta atrás. Donde antes había solo incertidumbre, ahora había un propósito renovado. Al llegar a la plaza, se encontró con el mismo grupo de hombres que lo habían amenazado. Estaban allí, con la mirada fija, como lobos esperando su momento. Sin un claro plan en mente, Miguel hizo lo que había sido su instinto desde el principio, habló. ¿Qué quieren? ¿Sustituir el terror por el diálogo? No aceptaré nada que no respete a nuestra comunidad, dijo, internamente consciente del riesgo, pero también de la necesidad de liberarse de su miedo. Una risa burlona estalló entre los hombres, pero lo que pasó después detuvo el aire en sus pulmones. Uno de ellos se adelantó, su cara familiar era ahora más intimidante que nunca.
Te has ganado muchos enemigos, Miguel. Piensa bien si realmente quieres seguir este camino, dijo. Mientras sonreía peligrosamente, Miguel sintió como su corazón latía como un tambor. Y si ese era el momento en que su valentía realmente cambiaba el rumbo de su vida, de repente, un estruendo resonó. Un disparo. El miedo y la confusión se apoderaron de la plaza. La gente gritaba y corría en desbandada. Miguel quedó paralizado, mirando cómo el impacto de su decisión desencadenaba una reacción inesperada e incontrolable. ¿Quién había disparado? ¿Era una señal? En ese instante, supo que su vida jamás volvería a serla misma. La gente clamaba, y la angustia lo invadía. Aún podía oír la voz de Ana en su mente, recordándole que debía ser valiente. Pero, ¿y si toda esa valentía conllevaba su propia destrucción? No había más tiempo. Era el instante de definir su destino. Mientras la pánico se desataba a su alrededor, Miguel sintió la urgencia morando en sus entrañas. Tenía que actuar. ¿Sería capaz de proteger su comunidad y a aquellos que amaba, o el precio de su decisión sería demasiado alto? Esa noche, más que sombras, un nuevo enemigo había emergido. Y la pregunta permanecía en el aire: ¿qué tipo de hombre se convertiría Miguel en un mundo donde la lealtad se compraba con sangre? El sonido de los gritos ahogaba todo, mientras la gente corría en dirección opuesta a Miguel, como si el pánico pudiera salvarlos. Su mente se movía a 1000 por hora. ¿Qué había hecho para desencadenar tanto caos? Con cada latido de su corazón, el miedo intentaba abrirse paso, pero él lo empujaba hacia un rincón oscuro de su mente. No podía dejarse vencer. Se giró rápidamente, buscando una salida de la plaza. Su mirada fue atrapada por el rostro de un amigo de la infancia, Andrés, que se había quedado estancado en el terror. Andrés, ven, gritó Miguel, levantando la mano en un gesto desesperado. El amigo le dirigió una mirada entre el asombro y la confusión, pero pronto la intranquilidad se adueñó de su rostro. Corrió hacia él, y al llegar, Miguel le dijo: debemos hacer algo. La gente necesita estar a salvo. Andrés asintió, su respiración entrecortada reflejaba el mismo miedo que sentía Miguel. ¿Qué vamos a hacer? Nadie sabe qué está pasando, pero yo no quiero que esto acabe en una masacre, respondió Miguel, su voz resonando con una resolución renovada. Una parte de él quería huir, ocultarse en la seguridad de su hogar junto a Ana, pero mirar a Andrés en ese momento le recordó por qué luchaba. No solo por su vida, sino por la de todos alrededor. Fueron a buscar refugio detrás de un automóvil volcado, donde pudieron ver mejor el panorama. A lo lejos, los hombres que habían hecho la advertencia estaban aún en la plaza, pero ahora se movían con más confianza, como si la confusión les diera una ventaja. Miguel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos reunir a los demás, dijo, formulando un plan en su mente. Andrés miró a su alrededor, consciente del peligro. ¿Y si ellos nos encuentran? No sabemos quién disparó. Nadie está a salvo. Debemos ser nosotros los que estemos a salvo, y resguardar a los otros. La comunidad precisa un líder, replicó Miguel, topando con el brillo de determinación en sus propios ojos. Se levantó del suelo y sintió un impulso incontrolable de luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. La plaza estaba en desorden. Miguel notó cómo algunos vecinos aún se atrevían a mirar entre las esquinas de las casas, otros, paralizados por el miedo, permanecían escondidos. Debía actuar rápido. Voy a hacer una señal. Diles a todos que se reúnan en la casa de Doña Clara. Es un lugar seguro, ordenó Miguel con voz firme. Andrés dudó. Pero, si los hombres vienen aquí es una oportunidad, dijo Miguel, más convencido que nunca. Si nos organizamos, tenemos una chance. La fuerza está en unidad. Miguel salió corriendo, aprovechando cada rincón y sombra para moverse sin ser visto. Podía escuchar el eco de las voces aterradas, la desesperación llenaba el aire con un sabor amargo. Sin embargo, cada paso que daba hacía que su corazón latiera con fuerza. No podía dejar que la incertidumbre lo invadiera. Era su momento. Una vez conectado con algunos amigos que se atrevían a hablar, se organizó un camino hacia Doña Clara. Los murmullos y el miedo se sentían como una corriente eléctrica, y mientras lo hacían, Miguel sintió que algo había despertado dentro de él. Su voz, su presencia, estaban comenzando a resonar.
Finalmente, llegaron a la casa, donde doña Clara los recibió con lágrimas en los ojos, incapaz de contener su pánico. Miguel tomó su mano, asegurándola. Saldremos de esta, doña Clara. Debemos mantenernos juntos. Aquí, nadie tiene que temer. La fuerza de la comunidad es más grande que cualquier amenaza. Cuando la voz de Miguel reverberó en la sala, sintió que la vida comenzaba a florecer en aquellos rostros aterrorizados. La unión empezaba a ganar espacio en esa atmósfera cargada de miedo. Pero en lo profundo de su corazón, la inquietud persistía. Esa misma tarde, la vida de muchos dependía de su valentía, pero también de su capacidad para liderar. Sin embargo, mientras se preparaban, un sonido llegó a sus oídos. A lo lejos, una sirena de policía rompió la tensión. Miguel intercambió miradas con Andrés, en un momento donde los ojos de ambos decían lo mismo: un nuevo jugador estaba a punto de entrar en la partida. ¿Qué decisiones tomaría Miguel cuando la ley se cruzara con la violencia? La noche apenas empezaba y el destino de su comunidad pendía de un hilo. El sonido de la sirena se acercaba, rompiendo el silencio tenso que había invadido la casa de doña Clara. Los rostros de los vecinos se tornaron pálidos, la fragorosa realidad de la situación calando hondo en su interior. Miguel podía sentir el sudor en su frente, pero también una chispa de esperanza. La llegada de la policía podía ser un refuerzo, tal vez, pero también podía llevar consigo una serie de nuevos problemas. «¿Y si son ellos?», susurró uno de los vecinos, su voz temblorosa. «¿Y si vienen a agravar esto aún más?». La duda flotaba en el aire, y Miguel se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo paralizara a los presentes. «Escuchen», dijo Miguel, levantando la voz sobre el murmullo. «No podemos dejar que el temor nos controle. Si están aquí, debemos reunirnos y decidir juntos qué hacer». Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos se sentaron, otros se miraron entre sí, buscando fuerza en los ojos de los demás. Andrés se acercó, apoyando su mano en el hombro de Miguel, casi como un recordatorio de su amistad y apoyo. «Se están acercando», exclamó una mujer. Todos se asomaron por la ventana, y Miguel vio luces intermitentes recorriendo la calle. Un par de patrullas estacionaron frente a la plaza. El corazón de Miguel latía con más fuerza, entre temor y la adrenalina del momento. Podía ver cómo los oficiales descendían de sus vehículos, con sus uniformes que dignificaban la autoridad, pero también la incertidumbre. «Necesitamos un plan inmediato», dijo Miguel, volteándose hacia aquella reunión tensa. «Si los policías se topan con la gente que está aquí afuera, el caos se volverá peor. Ellos siguen buscando respuestas». Un murmullo incómodo recorrió la habitación. El temor de ser encontrados por los hombres de la plaza era evidente, pero el pánico de una confrontación con la policía ya era un capítulo que nadie quería escribir. «¿Qué hacemos si nos ven?», preguntó una anciana. «No estamos preparados para esto. Si nos dividen, será más difícil». «Hay que salir juntos», respondió Andrés, apretando los puños. Miguel asintió, se sintió agradecido. La unión era la única manera de salir adelante. Miguel tomó aire. «Escuchen, vamos a salir, pero en grupos. Los más fuertes mantendrán un ojo afuera, mientras los otros buscarán refugio. Doña Clara, permanezca aquí y mantenga la puerta cerrada. Y que nadie se atreva a mostrar miedo. La comunidad se levanta fuerte. Recuerden, somos uno». La multitud asintió, y con un impulso crecido desde lo profundo, comenzaron a organizarse. Miguel sabía que esto era un gran riesgo, pero no tenía otra elección. Después de todo, era el momento de actuar. Cuanto más tiempo pasaba, más peligro había. Con la luz tenue de la tarde comenzando a desvanecerse, Miguel dio la señal. «Fuera ahora». El grupo salió en silencio, algunos ajustaron sus cobijas, otros se miraron como si dijeran adiós a lo que podrían dejar atrás. Miguel y Andrés eran los últimos en pasar, miraron hacia la casa, donde la luz seguía parpadeando con la esperanza de lo que podría ser. Cuando llegaron a la calle, el ambiente era electrizante. La plaza se podía ver más amplia, pero también más amenazante. Los oficiales estaban posicionados, hablando entre sí, como si el tiempo estuviera detenido. Mientras se ocupaban de sus tareas, Miguel y el grupo se ocultaron entre los arbustos de un parque cercano. La tensión aumentaba, el aire se sentía pesado. Pero el deseo de proteger a los demás les empujaba hacia adelante.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. Necesitamos movernos en dirección opuesta a donde están ellos y buscar a los que aún podrían necesitar ayuda, respondió Miguel, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No podemos dividirnos. Recuerda, la comunidad unida es nuestra única salvación. Sin embargo, mientras se preparaban para avanzar, un grito resonó en la plaza. Miguel se giró rápidamente, con el corazón en la garganta. Un oficial había caído. El caos fue instantáneo, y el miedo se apoderó de los que estaban allí presentes, incluido Miguel, cuando se dio cuenta de que su comunidad no solo estaba en peligro de los hombres que acechaban en los alrededores, sino también de la propia ley. Vamos, gritó Miguel, mirándose al espejo de incertidumbre en los ojos de Andrés. ¿Y si nos atrapan?, replicó su amigo. Entonces pelearíamos juntos, respondió Miguel, apretando los dientes. La incertidumbre se convirtió en un llamado pendiente mientras la confusión crecía. Miguel sintió que su futuro era incierto, pero también que su camino estaba completamente vinculado a su comunidad. Como si una verdad inquebrantable estuviera surgiendo de las sombras, estaban a punto de enfrentarse a mucho más de lo que jamás imaginarían, pero algo más llegó a su mente. El verdadero origen de aquel desorden apenas comenzaba a revelarse. El grito resonante, seguido de un estruendo de pasos en dirección a la plaza, sacudió a Miguel y a los suyos. La atmósfera se tornó densa, como si la realidad se introdujera en su pecho con una fuerza incontrolable. El pánico se filtraba entre los vecinos, cuyas miradas se llenaban de terror e incertidumbre. ¿Qué hacemos, Miguel? Andrés apretó su mano, deseando que su amigo tuviera una respuesta que les hiciera sentir más seguros. Pero Miguel era consciente de que no había certezas en ese instante. Solo decisiones que pesaban como rocas. Debemos actuar. Si no lo hacemos, no solo nos atraparán a nosotros, sino también a otros que no tienen la misma oportunidad de huir. Lo último que queremos es que el pánico se propague, insistió, tratando de mantener la voz firme. Los murmullos de los vecinos se intensificaron, la angustia de algunos transformándose en lágrimas de frustración. Miguel buscó en su interior la fortaleza para ser el líder que necesitaban. En ese momento, no había lugar para la duda, solo para la acción. Necesitamos encontrar a los demás. Por el camino seguro que llevaban los que salieron antes vamos a intentar organizar una búsqueda, sugirió Miguel, tratando de contener el impulso de huir solo, manteniendo a su comunidad en mente. Andrés asintió, y junto a algunos vecinos más, empezaron a moverse con cautela hacia el fondo del parque, evitando la visibilidad de las patrullas. Dentro de él, una pasión ardiente despertaba, un fuego que pujaba por salir. No podía fallarles. Mientras avanzaban, un nuevo grito heló el aire. Esta vez, un hombre emergió de la oscuridad, corriendo hacia ellos con la desesperación pintada en su rostro. Era Carlos, otro vecino que había estado buscando a su madre, que solo había llegado tarde a la reunión en la casa de doña Clara. No la encuentro. Me dijeron que pudieron llevarla en una de las camionetas. Están buscando más personas, Miguel. Los llevan a un lugar, no sé cuáles son sus intenciones, pero suena terrible. A medida que Carlos tragaba su angustia, el pánico se esparció como fuego. No podemos permitir que se la lleven, tenemos que ir por ella, dijo Miguel, decidido. Los otros asintieron, y su mirada se volvió feroz. Todos juntos, manteniendo el silencio. Nadie queda atrás. Las miradas determinadas se encontraron en un instante, un pacto silencioso entre ellos. Se movieron rápidamente, manteniéndose agachados a través del parque y utilizando los arbustos como su escudo. Mientras más se acercaban al bullicio de la plaza, más evidente se hacía la vulnerabilidad que nos ofrecía la Unión. Cuando llegaron al borde de la plaza, pudieron ver a la multitud reunida junto a las patrullas. La presión aumentaba ante la escena, y el corazón de Miguel empezó a latir más rápido. En medio de toda la confusión, vio una figura familiar. Era doña Clara, agachada y tratando de hablar con un oficial que parecía no escucharla. «Clara». Miguel gritó en un murmullo, su voz se ahogaba por el ruido a su alrededor. La mujer, al escuchar su voz, levantó la vista hacia él. «Miguel». No están escuchando lo que digo», dijo, angustiada. «Quería avisarles sobre los hombres que andan sueltos, ellos». «Vámonos de aquí», gritaron algunos, pero la alarma había sonado y la situación era más peligrosa que nunca. La tensión creció en el aire, y Miguel sintió que el tiempo se había congelado.
Lo que había empezado como una pequeña reunión se había convertido en una red de caos y confusión. Mientras el grupo trataba de tomar decisiones rápidas, los oficiales se movían, aparentemente a la caza de aquellos a quienes no habían logrado atrapar. La posibilidad de ser vistos se mezclaba con el deseo de salvar a los demás. Fue en ese momento que una voz masculina resonó en la plaza, una voz que hizo que el corazón de Miguel se detuviese. ¡Alto! ¡Todos al suelo! No se moverán, gritó el oficial, y sus palabras reverberaron ominosamente en la mente de Miguel. Corran, gritó Andrés, pero el pánico había comenzado su danza. Sabía que el futuro de su comunidad dependía de ellos, de esta mezcla de valentía y miedo, pero también de su capacidad para actuar en momentos cruciales. El tiempo estaba en su contra, y esa decisión sería el catalizador que daría forma a sus vidas. ¿Qué habrán decidido hacer Miguel y su comunidad cuando la presión les golpee con toda su fuerza? El caos se desató en un instante. El grito del oficial resonaba como un trueno. Miguel y sus vecinos, en un momento de confusión y pánico, tomaron una decisión. «Corran», gritó Andrés, y la multitud se convirtió en una marea humana, unida por el deseo de escapar del destino incierto que les acechaba. Miguel sintió el terror arremeter en su pecho, pero también una chispa de determinación. No podía permitir que el miedo los separara. «Atrás, todos a la casa de Doña Clara». «Es nuestra única salida», gritó, guiando a su gente. Las sombras de la plaza se agolpaban a su alrededor, pero la visión de su comunidad lo impulsaba hacia adelante. Mientras corrían, todo se desvanecía, el miedo, la oscuridad, y los hombres que acechaban en las esquinas. La prioridad era encontrar refugio. La casa de Doña Clara estaba a solo unos pasos, pero esos pasos se sentían como distancias eternas, entre ecos de huelgas y sirenas. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, pero no iba a mirar atrás. Al llegar, la puerta se cerró de golpe, y el refugio se sintió como un remanso de paz en medio de la tormenta. Doña Clara, asustada pero firme, los miró con ojos llenos de ansiedad. ¿Están todos bien?, preguntó, su voz temblorosa. Miguel asintió, tomando un respiro profundo. Estamos aquí, Doña Clara. Ahora, debemos pensar juntos. Dentro, se miraron, y la sensación de calma envolvió el ambiente. Miguel se veía rodeado por sus vecinos, su familia elegida en esos tiempos difíciles. No podemos dejar que nos dividan. Esta no es solo nuestra lucha, es de todos, comenzó a hablar, y su voz resonó con un nuevo ardor. Han tratado de callarnos, pero ahora más que nunca debemos unir nuestras voces. Los rostros antes asustados comenzaron a iluminarse lentamente. Miguel tiene razón. Si hablábamos, podíamos ser escuchados, intervino Andrés, con convicción. Así que, ¿quién está dispuesto a arriesgarlo todo por este pueblo? Poco a poco, los murmullos se transformaron en promesas. Pero en el fondo de su corazón, Miguel sabía que la batalla no estaba ganada. Sabemos que los hombres que dispararon no se quedarán de brazos cruzados, dijo, la preocupación visible en su rostro. Tenemos que tener un plan. Y si hay que enfrentarnos a ellos, lo haremos juntos. Una vecina, con la voz cargada de ternura y fortaleza, se levantó. Aquí tenemos más fuerza de la que creemos. Somos muchos, y juntos podemos luchar contra el miedo. La sensación de comunidad revitalizó el ambiente. Las palabras resonaron entre los presentes, encendiendo una llama de esperanza. Miguel respiró hondo. Cuando salimos, debemos hacerlo con el poder de nuestras verdades. Si somos valientes, ellos saben que no pueden perforar nuestra unión. Un murmullo de asentimiento llenó el ambiente, y el clima de unión se intensificó. Sin embargo, los ecos de las sirenas seguían presionándolos desde afuera. Si vamos a ser escuchados, debemos hacerlo ya, dijo Miguel con decisión. Es hora de mostrar que nuestra voz no puede ser ignorada. El miedo en su pecho se transformó en firmeza y valor. Su comunidad lo necesitaba para encabezar este cambio. Se organizaron en grupos, decididos a dar un mensaje claro: la unidad de Sinaloa era más fuerte que cualquier amenaza. Mientras trazaban su camino hacia la plaza, la multitud reposada parecía pensar lo mismo, levantando pancartas de esperanza y resistencia. Miguel miró a su alrededor y vio una sala llena de rostros que respiraban fortaleza. Eran humanos, no solo un pueblo, y cada uno simbolizaba la lucha contra lo que amenazaba. Cuando llegaron a la plaza, el bullicio se fue haciendo más silencioso. La gente se detuvo, atenta. Miguel se colocó enfrente, sus compañeros al lado de él.
Vecinos. Comenzó, su voz resonando con fuerza. Estamos aquí para decir que no tememos. Hemos cruzado un umbral, y no retrocederemos. No más silencio, las voces de los presentes comenzaron a unirse a la suya, creando un coro que retumbaba en el aire. No más miedo, gritaban. Estamos juntos, añadían. La energía vibrante se extendía, llenando la plaza con un aura de esperanza. De pronto, el murmullo se despejó, y los hombres que habían disparado, versátiles y peligrosos, se apartaron de su escondite. Miguel sintió un escalofrío, pero no se rendiría. Este era el momento que había anticipado. La comunidad estaba lista para mostrar su fuerza. Miren lo que han creado. Esto no es solo un juego de poder. Aquí está el pueblo unido, y no les temeremos. Las palabras resonaron. El peligro parecía palpable, pero también lo hacía el coraje. Lo que hacemos aquí hoy no solo es por nosotros, es por cada uno de nuestros hijos, nuestros sueños. No permitiremos que nadie destruya nuestro futuro. La plática prosiguió, y lo que había comenzado como temor se convertía en lucha. Miguel sentía que su corazón palpitaba por sí mismo, por sus vecinos, y de repente algo cambió, la energía colectiva brillaba. Las voces resonaban con más fuerza, como un frenesí de determinación. Los miradores a su alrededor comenzaron a experimentar un cambio de percepción. Muchos se unieron a ellos, elevando sus voces, otros, hasta ese entonces indiferentes, se dieron cuenta de que eran parte de la lucha. La comunidad había despertado, los hombres en el fondo miraron, y sorprendidos, sintieron que su poder comenzaba a desvanecerse. ¿Qué harían ahora? La valentía de la gente parecía ser más poderosa que la amenaza que intentaban imponer en ese preciso momento. Miguel comprendió que jamás estaría solo, que la fuerza radicaba en la comunidad. Un estallido de alegría brotó en su interior, junto con el deseo ardiente de caminar hacia el futuro que habían formado juntos, unidos como uno solo. Aquel día, el pueblo de Sinaloa no era el mismo. Habían enfrentado la adversidad y con amor y valentía, se habían levantado como un faro de esperanza. Miguel sonrió entre lágrimas, su lucha no había sido en vano. Aquella noche, al llegar a casa, la calidez del hogar lo envolvió completamente. Ana y Valentina lo esperaban con un amor que desbordaba. Lo hemos logrado, susurró Miguel, y en sus ojos, aquellas palabras eran un pacto, una promesa de que nunca volverían a vivir con miedo. Habían ganado una batalla, pero el camino hacia la paz apenas comenzaba ahora. Con el corazón rebosante de gratitud, Miguel supo que cada sacrificio había valido la pena. Las risas de Valentina llenaban el aire, y en ese momento, Miguel entendió el verdadero significado de ser un líder. Era hora de encaminarse hacia un nuevo horizonte, donde todos pudieran compartir, sin miedo, el futuro que tanto merecían. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas aventuras transformadoras. Dale a like ahora para que el algoritmo lo vea y comparta este mensaje de valentía. Comenta tus sentimientos sobre este impactante final y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta transformación. Tu apoyo es vital. Hagamos eco de esta historia juntos.